gracias. Mi conferencia lleva como título La gestión documental en la administración electrónica. Y es que en cumplimiento de esa gran función, la función archivística, las entidades, las organizaciones están desarrollando un conjunto de actividades técnicas administrativas para la gestión de los documentos durante todo su ciclo de vida, apoyados a través de procesos, instrumentos archivísticos que tienen unos propósitos específicos en aras de contribuir a la transparencia y el acceso a la información. ¿Por qué lo digo? Porque quisiera hacer énfasis en algunos conceptos que quizás son más comunes para el público que nos acompaña. Recientemente hemos escuchado otro tipo de conceptos más avanzados: incorporación de tecnología, interoperabilidad, trámites en línea, servicios digitales, servicios ciudadanos, múltiples canales, información, expedientes, datos, anonimización, un montón de conceptos, y a veces es difícil relacionarlos con el quehacer archivístico, con la gestión documental. Esto también se debe porque actualmente existen muchísima terminología que a veces es confusa. Hablamos de gobernanza electrónica, hablamos de gobierno digital, de gobierno en línea, de gobierno electrónico, hablamos de administración electrónica, y nosotros desde la AGN hablamos de una de las cosas que más nos interesa, y hablamos de gestión documental. Ahora hablamos de gestión documental electrónica y hablamos de preservación digital. Entonces existen una serie de conceptos, y a veces cuando hablamos de la modernización de las entidades pensamos en una sola cosa: en comprar infraestructura, en implementar soluciones tecnológicas, pero rara vez asociamos esa compra masiva de tecnología con la gestión documental. Es difícil ver a un archivista sentado con un ingeniero de sistemas para la realización de compras en pro de la modernización. Entonces mi presentación básicamente es: venga, ¿cuál es el rol de la gestión documental en ese proceso de transformación y sobre todo en los temas de administración electrónica? ¿Tiene relación? ¿No tiene relación? ¿A qué hace referencia? Entonces, esta es la estructura, las dimensiones del gobierno. Empezamos por la gobernanza electrónica, luego viene el gobierno electrónico, que internamente tiene un componente de administración electrónica, y para ser posible esa administración electrónica se requiere de servicios electrónicos y de ofrecer información a través de canales electrónicos, y por ende la gestión documental electrónica juega un papel o un rol determinante en estas dimensiones de gobierno. Entonces, iniciemos por qué es gobernanza electrónica. ¿Qué creen que es gobernanza? El Estado crea un ambiente político, económico, social. La industria genera diferentes servicios, genera ingresos, genera empleo. La sociedad civil genera esa interacción entre la sociedad, el gobierno, demanda productos, demanda servicios. La gobernanza no es más que ese proceso, ese compromiso en el que las organizaciones, a través del uso de la tecnología, resuelven problemas a nivel, ya sea a nivel local, a nivel territorial, a nivel nacional. La gobernanza no es una institución física del gobierno, es una iniciativa que enmarca políticas, lineamientos, para que a través del uso de la tecnología se provean servicios hacia el ciudadano. Posteriormente viene un concepto que quizás nosotros hemos denominado o hemos escuchado, y es el gobierno electrónico. Y el gobierno electrónico son todas esas políticas públicas derivadas del gobierno nacional que apoyan la incorporación de tecnología en esa relación con el ciudadano, relación del ciudadano con el gobierno, relación del ciudadano con las entidades privadas, la relación entre gobierno. Eso es gobierno electrónico, la generación de políticas públicas a través del uso de tecnología que permitan esa interacción.
En Colombia nosotros no hablamos realmente de gobierno electrónico, hablamos de gobierno digital, una política que es liderada por el Ministerio de Tecnologías y que tiene por objeto promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado más transparente, más eficiente, más participativo, a través de la creación, generación de entidades y de ciudadanos competitivos, proactivos, innovadores en un ambiente de confianza digital. El gobierno digital, porque ya no voy a hablar de gobierno electrónico, el gobierno digital, que es esa analogía de gobierno electrónico a nivel mundial, en Colombia principalmente ha ido evolucionando. Hace unos años, para las entidades, para las organizaciones, lo más novedoso era tener una página web. Y así fue como inició esta tarea, este proceso de transformación. Luego fuimos colocando formularios electrónicos en línea, empezamos a colocar bases de datos en línea, empezamos a utilizar de forma masiva los chats, el correo electrónico y empezamos a masificar este uso de tecnologías. Posteriormente empezamos a hacer un estado más transaccional, servicios, pasarela de pago, pagos en línea, solicitud de información a través de formularios electrónicos, realización de ciertos procesos o ciertos trámites en Colombia ya se realizan totalmente de forma electrónica. Comprar el SOAT del carro ya se puede sacar en línea, expedir la libreta militar, sacar una copia de la cédula ciudadana, se hace en línea. Ya estamos avanzando en ese compromiso de transformación en Colombia. Ya son muchos de los trámites, de los servicios que ofrecen muchas entidades públicas y privadas con el uso de las tecnologías. Y ahorita estamos en un proceso de integración y de transformación y de evolución. Seguramente ustedes han escuchado conceptos recientemente avalados por el gobierno nacional que tienen que ver con interoperabilidad. Entonces, que exista interoperabilidad de expedientes, de documentos entre entidades, que existe interoperabilidad de información, se habla de autenticación electrónica, se habla de carpeta ciudadana y se habla de un montón de servicios utilizando tecnología para facilitarle la vida a las entidades y para facilitarle la vida a los ciudadanos y que no tengan que estar cada vez que van a relacionarse con las administraciones públicas entregar la misma información, duplicando los esfuerzos. Entonces, nos encontramos en una fase de integración y transformación. Entonces, en estas dimensiones de gobierno electrónico, ¿realmente qué es esa administración electrónica? Básicamente, la administración electrónica es la materialización de ese compromiso, de ese gobierno digital o ese gobierno electrónico. Ya es cómo realmente convertimos a las administraciones eficientes, transparentes, participativas, haciendo uso de la tecnología a través de la mejora de procesos y procedimientos administrativos. Y como les decía, ¿de qué se compone esa administración electrónica? Pues de servicios electrónicos, de gestión de información y por supuesto de gestión documental electrónica. Que lo que se propende desde el Archivo General de la Nación es que para lograr este núcleo que es tan importante en este gobierno electrónico, las entidades realicen un conjunto de actividades administrativas y técnicas orientadas a la planificación, manejo y organización de la documentación para facilitar su búsqueda haciendo uso de las TIC, haciendo uso de las tecnologías. Y básicamente ese es el resumen de las dimensiones de ese gobierno electrónico. Entonces, gobernanza electrónica son promotores de la gobernabilidad o el buen gobierno. El gobierno electrónico son dinamizadores y elaboradores de políticas públicas. La administración electrónica es la materialización de ese gobierno electrónico a través de la prestación de servicios en línea. Y pues el núcleo fundamental para lograrlo de ahí para arriba es la gestión documental electrónica, la planificación, manejo
y organización de la información y la documentación. Dentro de las bases de esa administración electrónica existen tres componentes fundamentales: los contenidos, los servicios y los usuarios. Y es por esto que, y acá sobre todo con este gráfico, se empieza a ver la relación entre esa administración electrónica y la gestión documental electrónica. Porque para poder ofrecer servicios y trámites en línea se requiere la generación de unos contenidos estructurados, organizados, porque los documentos que se van a mostrar o se van a entregar a los ciudadanos a través de esos trámites o servicios electrónicos los documentos que se van a entregar básicamente son las evidencias de las actuaciones administrativas, son los garantes de derechos y son la base de la transparencia administrativa. En muchos casos los documentos son evidencia y memoria. Los documentos posibilitan la toma de decisiones, los documentos custodian decisiones y actuaciones. Por ende, es lo que les contaba, para que se puedan mostrar esos contenidos, esa información, las organizaciones internamente deberían apoyarse de una adecuada gestión documental a través de unos principios y procesos archivísticos. El otro componente dentro de esas bases de la administración electrónica son los servicios, y muchas de las veces, como les contaba al inicio, muchas de las veces se compra tecnología sin pensar en las necesidades de la organización y mucho menos sin pensar en las necesidades reales de los usuarios. A veces no se entrega información completa, clara, eficiente, y no se tienen en cuenta políticas de accesibilidad y usabilidad para ese tipo de información. Otra de los componentes fundamentales dentro de las bases de la administración electrónica son los usuarios, y es que esa relación electrónica entre los usuarios se ha tipificado en diferentes clases: empresas que hacen negocios entre ellas, empresas que se van directamente al consumidor, empresas que interactúan directamente con la administración pública, y el consumidor que interactúa directo con las administraciones. Dentro de las empresas que hacen negocios entre ellas podemos destacar las grandes industrias. Voy a colocar el ejemplo de la industria farmacéutica, en el que el proveedor mayor solo le distribuye a proveedores mayoristas, no va directo al consumidor. Empresas que le generan servicios o productos y que sí le ofrecen directamente un producto o un servicio al ciudadano, por decirlo así, de forma directa. Tenemos como Amazon, como Level, como Bershka, y otro tipo de relaciones o interacciones utilizando tecnología que implica la relación entre las empresas y la administración, entre el consumidor y las administraciones. Y derivado de estas interacciones que existen en línea, se han creado unas interacciones de administración electrónica, que son las que básicamente necesitamos nosotros identificar a la hora de implementar servicios o trámites electrónicos. Relaciones de gobierno a ciudadano. Esto es cuando las entidades colocan a disposición formularios en línea, su página web. Entonces esa relación se denomina gobierno ciudadano. Esa relación de gobierno a empresa. Los que conocen el SECOP saben que existe Colombia Compra, en el que se relacionan diferentes proveedores y se realizan contratos para proveer diferentes productos y servicios. La relación de gobierno a gobierno, el ejemplo más real es el CIF, para la expedición de diferentes documentos que tienen que ver con temas financieros. Y de gobierno empleado es ese uso de tecnología que ofrecen las administraciones para relacionarse con sus empleados. El ejemplo es la intranet, el ejemplo son las certificaciones laborales en línea. Este es el ámbito de la administración electrónica. Básicamente se divide en dos grandes componentes: el front office,
y el back office. Como les decía, muchas de las organizaciones enmarcados en ese proceso de transformación digital solo se preocupan por el front office, por colocar una sede electrónica, por colocar una página web, por colocar un formulario electrónico, y derivado de todos esos portales electrónicos se captura información, se capturan documentos. Lo que nosotros promovemos desde el Archivo General de la Nación es que una vez se capture esa información esté asociado a un flujo electrónico que haga parte de un proceso, un procedimiento, y vaya a conformar realmente expedientes electrónicos con todas las características de archivo. Este es el gran ecosistema de la administración electrónica. Como les decía, los dos grandes ámbitos de la administración electrónica son el back office y el front office. El back office es todo lo que está por dentro que permite realmente que hablemos de administración electrónica. Y el front office, que lo que les decía, son todos esos portales en línea para relacionarse con el ciudadano. Para que podamos hablar de ese ecosistema de administración electrónica, las organizaciones necesitan recursos humanos, necesitan fortalecer la formación y el entrenamiento y la alfabetización digital de sus empleados y de sus ciudadanos. Se requiere el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, se requiere la modificación de los procesos, de los procedimientos, ¿en aras de qué? De un solo propósito: realmente lograr la racionalización, simplificación y mejora de los procesos, procedimientos y trámites administrativos. Esto es más hacia futuro. ¿Cuáles son los principios que debe perseguir la administración electrónica? Lo primero es que se debería pensar ya en digital por defecto. ¿Qué significa esto? Que las entidades deberían tener como prioridad la prestación de sus servicios haciendo uso de las tecnologías, y debería ser como el canal principal, ofrecer diferentes medios tecnológicos para relacionarse con el ciudadano y entregar información. Lo segundo es el principio de solo una vez. Yo creería que estamos cerca de lograrlo, y es que vamos a realizar un contrato con una entidad Y. Lo ideal es que a mí solo me pidan una sola vez mi hoja de vida, mi cédula, mis antecedentes, y no con cada contrato que tengo con cada entidad me pidan los mismos documentos una y otra vez. Entonces ese es el principio de una sola vez, que el ciudadano no tenga que estar duplicando la información que le entrega el gobierno a las administraciones públicas, sino que exista una interoperabilidad entre ellas que permita el intercambio de documentos y de expedientes. Inclusión y accesibilidad, y es que pensemos en las personas cuando estemos diseñando esos servicios, esos trámites en línea. Pensemos en accesibilidad para las personas con discapacidad, pensemos en las personas mayores. Apertura y la transparencia, interoperabilidad y neutralidad tecnológica. Esto es muy importante, que tratemos de no amarrarnos con un proveedor o con una solución tecnológica, sino que utilicemos estándares internacionales para el diseño de nuestras plataformas tecnológicas. Movilidad, y esa movilidad creo que es con B pequeña. La movilidad tiene que ver con el acceso a la información desde diferentes dispositivos móviles, las tablets, los computadores, los PCs, y que el contenido se ajuste a ese tipo de dispositivos, que se garantice realmente esa confianza y seguridad de los ciudadanos para utilizar esos medios y esos canales electrónicos para interactuar con las administraciones, que realmente se garantice, porque actualmente existe cierta desconfianza de si coloco mis datos dentro de ese formulario, quizás me van a robar mis datos, que si coloco los datos de mi tarjeta de crédito me van a hackear, se me van a perder. Entonces, al garantizarle esa confianza y esa seguridad. Y lo más importante, y es que todo lo que hagan las administraciones, todo ese esfuerzo, realmente sea para responder a unas necesidades de los ciudadanos.
¿Cómo se materializa realmente ese concepto de administración electrónica? A través de la entrega de información útil, usable, accesible, a través de la información o la entrega de información fiable, segura y de forma eficiente, y a través de las necesidades de los usuarios, o centrado en las necesidades de los usuarios. Este es el modelo de administración electrónica que resume todo lo que les he hablado. Si ustedes dentro de sus organizaciones están hablando de administración electrónica, van a colocar servicios, trámites en línea, deben conocer cuáles son los usuarios o los destinatarios de esa información, como mínimo, identificarlos. Identificar cuáles son los canales que tienen o que van a disponer las organizaciones para interactuar con los ciudadanos. Las redes sociales, los correos electrónicos, los formularios electrónicos, los portales web, las sedes electrónicas, cuáles son los canales que se tienen, cuáles son las herramientas de acceso a través de la página, a través de los contact centers, a través de las oficinas físicas, y identificar qué se va a hacer con esa información que se va a capturar. Esa información hace parte de algún expediente, hace parte de algún proceso, procedimiento administrativo, y si esa información que se va a capturar tiene que ver con algún sistema que se tiene ya actualmente dentro de la organización. Los beneficios de la gestión documental electrónica dentro de ese concepto de administración son muchos. Eficiencia administrativa, optimización, racionalización, disminución de costos, disminución de tiempos, o sea, son muchísimos. El tener la información organizada permite responder más fácil a las necesidades de los usuarios, tener auditorías, tener el control, tener garantía de que la información se está generando a través de expedientes electrónicos, garantizar a futuro la preservación digital de esa información. O sea, los beneficios son muchos, tanto para los ciudadanos, para las organizaciones o las empresas, beneficios para el gobierno y sobre todo los beneficios para las entidades públicas. ¿Cuáles serían entonces esos retos de la gestión documental dentro de la administración electrónica? Hay muchos retos, yo voy a identificar 6. Uno de los retos más importantes es lograr que realmente las entidades públicas conformen expedientes electrónicos con características de archivo. Que dentro de esos expedientes electrónicos se hable de documentos electrónicos de archivo con una estructura, con unos metadatos, se pueda reflejar el índice electrónico, la foliación electrónica, los metadatos. El otro gran reto dentro de esa administración electrónica es la integración del sistema de gestión de documentos electrónicos con otros sistemas transaccionales dentro de las organizaciones. Para nadie es un secreto que las organizaciones utilizan sistemas casi que para todo, un sistema de nómina, un sistema de inventarios, un sistema para contratación, y muchos de esos sistemas transaccionales generan información digital que a la final las organizaciones imprimen para conformar los expedientes de forma física, porque no existe interoperabilidad entre esos sistemas y el sistema único, que es el sistema de gestión de documentos electrónicos, que tiene parametrizadas sus tablas de retención documental y que permite el control total de la documentación. Hay otro gran reto, y es que además de todos esos aplicativos corporativos que existen dentro de las organizaciones, se está generando información en formato digital a través de otros aplicativos. El correo electrónico, las redes sociales, las grabaciones que se capturan a través de los call centers, las grabaciones derivadas de las cámaras de videovigilancia o de seguridad. Hay muchísima información adicional que se están generando dentro de las organizaciones. La pregunta es, ¿se está gestionando adecuadamente? ¿Están considerando que esa información posiblemente podría ser parte de un expediente electrónico, de una serie o una subserie documental? Entonces, el gran reto es lograr identificar dónde se está produciendo esa información en formato digital o dónde ya se ha producido. Muchos de las entidades tienen
servidores de correo electrónico en donde generan muchísima información que seguramente sirve de evidencia en algún momento, de evidencia de las actividades de un funcionario en relación a las actividades que tiene a cargo. Otro de los grandes retos es todo el tema de seguridad, protección de la información, privacidad, garantizar ese acceso no autorizado a la información. Y ahorita, muy importante, porque como todo va a estar en línea, el reto de la ciberseguridad, ataques informáticos, sustracción de información, robo de datos. Se necesita entonces que las administraciones le pongan el detalle a esto para identificar los riesgos y establecer los planes de mitigación. Otra de las cosas muy importantes dentro de los retos de la gestión documental es la preservación digital, porque ahorita nos estamos preocupando simplemente por generar muchísimo contenido en formato digital, colocar a disposición y en línea muchísimas procesos, procedimientos, trámites, servicios. Estamos generando información en diferentes formatos, correos electrónicos, bases de datos, audios, videos, fotografías. Todas las organizaciones estamos generando muchísima información digital, pero estamos pensando en la preservación digital. ¿Será que el formato en el que estamos generando, guardando esa información va a estar disponible a lo largo del tiempo, a largo plazo? ¿Y qué es largo plazo? Cuando la tecnología es tan cambiante, cuando los formatos se quedan obsoletos, 5 años, 10 años, y cuando pensamos en información que requiere guardarse, como los contratos por 20 años, o las historias clínicas por 80, o las historias laborales, ¿será que la información, será que estamos preparados para guardar toda esa información digital que se está generando actualmente dentro de cada una de sus organizaciones? Y bueno, este es el reto creo que más importante, y es que reconozcan dentro de ese concepto de gobierno electrónico, de gobierno digital, de administración electrónica, reconozcan que para poder proveer servicios, trámites y servicios eficientes con calidad, se debe tener como insumo principal la gestión documental. Entonces ese creo que es uno de los mayores retos, porque como les decía, esa relación entre las áreas de tecnología con las áreas de gestión documental a veces no se da muy bien. Bueno, ¿y qué estamos haciendo desde el Archivo General de la Nación para contribuir a todo ese proceso de transformación, a todo ese proceso de gestión documental electrónica? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuáles son nuestros retos en los próximos 4 años? ¿Qué hemos hecho? Hemos generado muchísimo material, documentos técnicos, infografías, OVAs, animaciones, en materia de digitalización, de preservación. Ustedes pueden encontrar todos esos contenidos en nuestra página web. Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos, requisitos para llevar a cabo bien un proceso de digitalización, en fin, un montón de insumos que lo que buscan es orientar a las entidades en todos esos, orientar y acompañar a las entidades en su proceso de transformación. ¿Qué más hemos hecho desde el Archivo General de la Nación? Implementamos una plataforma basada en inteligencia artificial que permite en tiempo real hacerle seguimiento a toda la política general de archivos a nivel nacional y a nivel territorial. A través de cuadros de mando podremos identificar cómo está actualmente una entidad en particular, el avance tecnológico, el avance de la implementación de los instrumentos archivísticos, lo podemos encontrar allí. Los invito a que la consulten. Es una plataforma en donde le pueden hacer control social al cumplimiento de la política general de archivos. ¿Qué más pueden encontrar dentro de este sitio? Todos los conceptos que el Archivo General de la Nación ha generado o ha expedido durante los últimos 4 años. Estos conceptos están tipificados, organizados por diferentes temáticas: expediente electrónico, preservación digital, digitalización, temas que tienen que ver con TRD, temas que tienen que ver con censo,
temas que tienen que ver con patrimonio, encuentran un repositorio de conceptos técnicos que les sirven de base y como parte de la gestión del conocimiento. Estos conceptos son los conceptos que ha emitido el AGN en respuesta a las necesidades o a las solicitudes de otras entidades o de los ciudadanos. Estos conceptos ya han sido totalmente anonimizados para garantizar la privacidad de las personas que nos han hecho esa solicitud. ¿Qué más hemos hecho? Nosotros hemos trabajado de forma constante, directa, incluso muchos de los que pueden estar acá han hecho parte de los comités técnicos con el ICONTEC. A través del Instituto Colombiano de Normalización hemos adoptado diferentes estándares, diferentes normas internacionales. Acá son algunas de ellas, sobre preservación, sobre la selección y almacenamiento de medios digitales, sobre repositorios digitales confiables. Este también es el esfuerzo de la AGN para lograr una estandarización. ¿Qué más hemos hecho? Modernizamos nuestra aplicación móvil para llevarle de forma directa los trámites, los servicios, las noticias, los últimos eventos, la normatividad a través de una aplicación interactiva, moderna, bonita, intuitiva, donde van a encontrar toda la información del Archivo General de la Nación. Bueno, la aplicación móvil se denomina Archiapp, para los que no la conocen, los invito a que la descarguen, nos comenten y la compartan. ¿Qué más hemos hecho desde el Archivo General de la Nación? También invitadísimos. Tenemos una plataforma virtual de aprendizaje. Actualmente tenemos 7 cursos virtuales, desde PGD, desde PINAR, desde expediente electrónico, desde documento electrónico. Invitados a que entren, si de pronto les da pereza venir a un curso presencial o no tienen tiempo, ingresen y tienen todos los contenidos en materia de estos temas. Otra de las cosas en las que hemos avanzado es en la construcción de un repositorio normativo, un buscador interactivo que, si ustedes buscan la palabra, no sé, expediente, le arroja toda la normatividad que dentro de su contenido tienen esa palabra exacta que están buscando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en un gran proyecto que hemos denominado Archivo Digital Nacional, un proyecto que busca salvaguardar la memoria digital de los colombianos. Es un proyecto grande que involucra personas, involucra infraestructura tecnológica, involucra la adopción de estándares internacionales. Y es que el AGN por muchísimos años ha guardado el acervo documental en formato físico y por muchos años, básicamente desde 1997, ha venido haciendo procesos de digitalización de todo ese acervo documental para colocarlo en línea. Parte de este proyecto busca que todas esas imágenes digitalizadas realmente encuentren con un entorno de preservación digital. ¿De qué más se va a alimentar este proyecto de preservación digital? De todas las transferencias secundarias de las entidades del orden nacional, del nivel central, de la rama ejecutiva, que nos entregan sus documentos de carácter histórico, científico, cultural. Entonces, como lo pueden ver, es un gran proyecto de preservación digital que esperamos estárselo presentando durante los próximos meses. ¿Qué más estamos haciendo? Seguimos trabajando en la generación, en la investigación de documentos técnicos, de lineamientos técnicos, en materia de todos estos temas que le apuntan a los archivos en su proceso de modernización, sobre preservación, sobre digitalización, sobre gestión de expedientes, gestión de documentos, sobre qué formatos deberían utilizar, sobre estándares. Y seguimos de la mano con el ICONTEC, adoptando normas y referentes internacionales. ¿Qué tenemos preparado para los próximos 4 años? Uno, pues es el diseño y modernización de trámites y servicios digitales, es iniciar con este emprendimiento creativo para difundir todo el patrimonio digital que nosotros conservamos actualmente, diseñar proyectos basados en innovación tecnológica, continuar con nuestros proyectos de preservación digital,
fortalecer las alianzas de cooperación no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, seguir generando documentos y lineamientos técnicos que orienten el quehacer de las entidades. Y hay una cosa muy importante para los que no conocen. Colombia actualmente tiene un COMPES de explotación de datos de Big Data, es el COMPES 3920. Dentro de ese COMPES, el Archivo General de la Nación tiene dos grandes compromisos, y el primer compromiso es establecer una hoja de ruta para la implementación de toda la gestión documental electrónica en Colombia, y el segundo compromiso es la generación de lineamientos técnicos en materia de anonimización de datos personales sobre documentos electrónicos. Eso era lo que les tenía pues, para el día de hoy. Muchísimas gracias, los esperamos que disfruten esta serie de eventos, de capacitaciones, de conferencias, de talleres, de charlas TED, de la industria. Que disfruten, es un espacio de colaboración, de intercambio de experiencias, de saber, de conocer las lecciones aprendidas. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias porque son ustedes los que demandan este tipo de eventos, y ya le doy el paso al segundo conferencista. Gracias.